Este es el juego de memoria que se juega con cartas de puntos. El objetivo del juego es hacer coincidir dos cartas con el mismo número, recordando dónde se esconden los diferentes números. Jugar memoria con cartas de puntos no solo ayuda a ejercitar las habilidades de memoria de los niños, sino que también obtienen mucha práctica en cuanto a reconocer las cantidades y los números escritos. Aquí comenzaremos con cartas de números del 1 al 3, cartas de 10 marcos, dados y cartas de puntos ordenados. Pero se puede incluir cualquier tipo de cartas para las que usted piense que los niños están preparados. Y algo muy importante al momento de prepararnos para este juego es que debemos asegurarnos de tener pares de cartas. De lo contrario, terminaremos con cartas sin su respectiva pareja. Primero voy a colocar mis cartas en filas. Luego voy a voltear una carta e inmediatamente otra, esperando que coincidan. Saqué un 2 y un 3, así que esta vez no hay coincidencia. Ahora es el turno del otro jugador, y esperemos que haya estado prestando atención durante mi turno. Entonces, el otro jugador voltea una carta y saca un 2, y si recuerda dónde estaba mi 2, volteará esa carta y obtendrá una pareja de cartas que coinciden. Y se puede jugar a que después de sacar una pareja, el jugador puede repetir el turno, o también se puede jugar a que siempre alternen los turnos, saquen una pareja o no. El juego termina cuando se han sacado todas las parejas de cartas. Y para ver quién ganó, pueden contar el número de cartas o de parejas que cada jugador sacó. En este juego, los niños desarrollan una importante habilidad de función ejecutiva llamada memoria de trabajo. La memoria de trabajo nos ayuda a mantener información en la mente, como números o colores, mientras trabajamos en una actividad. Entonces, cuando vemos que el otro jugador sacó una carta de 2, necesitamos mantener la ubicación de ese 2 en nuestra memoria de trabajo mientras el jugador termina su turno y mientras nosotros volteamos y pensamos en otras cartas. Jugar memoria de puntos también ayuda a los niños a aprender los conceptos básicos de los juegos, como saber esperar su turno y compartir los materiales. Y por supuesto, adquieren mucha práctica en contar cantidades y reconocer los números. Para hacer que el juego de memoria de puntos sea aún más desafiante, se pueden agregar más cartas y números más altos. Algunas de las configuraciones de puntos pueden ser realmente difíciles de recordar. También se pueden omitir las cartas con números más bajos para concentrarse en números que sean más desafiantes para los niños con los que se está jugando.